pueden ser malinterpretadas, sobre todo porque se piensan que es una forma de ahorrar espacio. Pero de verdad, las funciones random son muy útiles porque eh, tienen una utilidad algorítmica muy importante en place de claves de ordenamiento. Por ejemplo, en Python, el método sort, que es para ordenar información, y la función sorted, que es para lo mismo, son muy potentes porque básicamente realizan el sorting en un end log n de tiempo, pero lo que les hace profesionales o lo que hace que sean mucho más interesantes son los parámetros key. En lugar de transformar nuestros datos para poder ordenarlos, pasan una función lambda que le dice a Python exactamente bajo qué criterio comparar. Y esto va a permitir ordenar estructuras complejas, como listas de diccionarios, objetos, tuplas anidadas, en una sola pasada de CPU, manteniendo la estabilidad del ordenamiento. Y esto podemos verlo aquí en este pequeño ejemplo, porque tenemos aquí una lista completa de tuplas, por ejemplo, y vamos a ver que tenemos uno que dice laptop 1205, otro que dice mouse, que tenemos 25 y 50, monitor 315 y teclado 80 y 15. En donde el primero es la descripción del producto, la segunda es el precio y el tercero es el stock, o sea, cuánta cantidad tenemos. Para ordenar el precio, por ejemplo, si usamos sorted, pasamos las tuplas que van a ser el inventario y vamos a pasar una función lambda. Por ejemplo, en este caso vamos a pasar la función lambda x y luego vamos a pasar el segundo elemento de la tupla, que sería x1. Esto va a hacer que se ordene todo por precio de manera eficiente. Si quisiéramos ordenar por stock, podríamos colocar el stock como primer valor y además también podemos utilizar luego un orden de segundo grado para que también lo ordene luego por valores ascendentes del nombre, ¿no? Y para eso podemos simplemente mandar una función lambda que nos permita devolver, en este caso, el valor de eh, ordenar por el stock primero, que va a ser el x-2, bueno, el x2, y luego el valor de este ascendente de x, ¿no? Para que sea descendente, le ponemos el signo negativo delante del elemento y para que sea ascendente se lo ponemos en positivo. Entonces, cuando mandamos esto, nos va a dar un orden em, de la función que va a estar en base primero al valor o a la cantidad que tenemos y luego al valor que vamos a ir eh, colocando dentro de los elementos. Entonces, la idea es que entremos y encontremos la forma de mejorar lo que estamos proponiendo dentro de nuestro orden mixto de información. Y por último, también podemos usar la función lambda con diccionarios. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, podemos pasar un diccionario que tenga dos elementos, por ejemplo, y ordenarlos con la clave, en este caso que sería edad, para cada uno de los elementos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que vamos a pasar una función lambda. Aquí puede ser una X, puede ser una U, ya depende de cada uno, pero en este caso estamos poniéndole U para identificar que es un usuario. Y vamos a pasar el nombre, vamos a ordenar esto en base a la edad. Y obviamente va a venir primero el
el nombre de Alex porque es la edad 20 y luego el nombre de la persona, ¿no? Entonces aquí si vamos a imprimir, por ejemplo, users también para poder verlo y vamos a correrlo. Corremos nuestro ejemplo y aquí podemos ver el nombre de cada uno de ellos. Y aquí pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el primero nos está dando, bueno, no imprimimos el orden de precio, vamos a poner int orden precio para que se quede, ¿no? Vamos a volver a correrlo. Bien, el primero está ordenado ahora por justamente el precio, que sería 25, luego 80, 300 y 1200. En el segundo, aquí vamos eh, a devolver el stock que tenga más valor. Aquí estamos pasando nuestro inventario y bueno, en este caso estamos viendo el primer valor, pero si queremos ver todo el orden, imprimimos orden mixto. Aquí tenemos, ¿no? Aquí está ordenado por la cantidad primero, solamente, y aquí está ordenado por el, el stock de manera descendente, es decir, de mayor stock a menor, y luego por el nombre de manera ascendente. Entonces, de esta forma, vamos a tener primero las M antes que las T, y dependiendo de el valor que hayamos asignado, teniendo en cuenta que primero vamos a tener los stock de manera descendente, es decir, que vamos a ir del mayor al menor, por eso que estamos 50, 15, 15 y 5, y como tenemos dos 15, se ordena el M antes que la T, porque el M va antes que la T, y luego tenemos nuestro stock segundo. Y por último ya nuestro diccionario que va a estar ordenado en base a la edad que vamos viendo. Entonces, las funciones lambda justamente sirven para poder optimizar el proceso de ordenamiento de la información. Bien, entonces, em, hasta aquí vamos viendo que tenemos nuestra forma de procesar la información de manera mucho más eficiente cuando utilizamos parámetros de funciones en base a la función lambda, ¿no? Y es por eso que también es importante también saber cómo capturar la información cuando hay un error. La idea es tener una jerarquía de errores muy bien especificada para que los errores sean captados de manera eficiente. Por ejemplo, si en nuestros algoritmos usamos un except que va a estar vacío, estamos cometiendo un error muy importante. Porque esto va a capturar todo, incluso si es que hacemos un keyboard interrupt, que es un control C, y no queremos que pase eso. Porque lo que queremos es que se capturen los errores, pero que no influya en el pausar el programa o detener el programa. Las excepciones en Python siempre van a ser una jerarquía de clases. Como expertos, debemos capturar la excepción más específica posible.
Y eso nos va a permitir que nuestro algoritmo reaccione de forma distinta ante un error de red, por ejemplo, como connection error, que ante un error de datos, como value error. Además, vamos a aprender a usar el objeto de la excepción para extraer diagnósticos, que también es útil. Y sobre todo para poder saber qué es lo que debemos hacer en caso de que pase ese error. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si tenemos un try de un resultado igual entre 10 entre un entero de un divisor. Si ingresamos un valor que no sea un número, nos va a arrojar el primer error. Vamos a mandar el, el debugger, ¿de acuerdo? Ah, perdón, Sebastián, no había visto tu pregunta. A ver, Sebastián nos pregunta, ¿no? Si en el sorted, cuando le indicamos con el nombre X0, por automático entiende que se debe de ordenar alfabéticamente. Sí, ¿de acuerdo? Cuando le damos un sorted X0 y ve que es un string, automáticamente entiende que es alfabéticamente. Si le ponemos un menos, es al revés, no es invertido. Eso es algo natural en la función sorted cuando le pasamos un lambda. ¿Eso responde a tu pregunta? Creo que sí, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a ver el error, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a poner un divisor, vamos a ponerle J, ¿no? Nos va a dar un error diciendo debemos de, eh, que debemos de utilizar un elemento que tenga un entero. Bien, entonces aquí es importante ver que nuestro primer valor que se va a capturar es el que sea un valor que sea numérico. Si nosotros luego le mandamos un valor, por ejemplo, de 0, que es la siguiente error, nos va a decir que no se puede dividir por 0, ¿no? Zero division error, ¿no? Y por último, si es que haya cualquier otro error, le podemos agregar una excepción, ¿no? Aquí creo que si presionamos control C, debería darnos este error de interrupción, ¿no? En nuestro caso, bueno, no está funcionando, pero aquí podría darnos un error inesperado. Bueno, a mí no se me ocurre ahorita ninguno, pero un error inesperado que no esté dentro de estos dos puntos que se están solicitando. ¿Sí? Y esto de aquí nos va a permitir poder debuguear fácilmente nuestro programa porque estamos colocando los errores de manera anidada, es decir, uno después de otro, que es importante para poder tener los valores fundamentales de los elementos que vayamos a necesitar. Bien, entonces, en el caso de ya entender lo que son los closures y los tipos de errores y las capturas, vamos a ver cómo es que las excepciones también pueden ser customizables, es decir, que podemos colocar excepciones que sean nuestras, hechas por nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos colocar un error de validación, que puede ser una clase base para errores de nuestro sistema. ¿Y por qué no usar simplemente value error cuando lo que realmente está pasando es que un
por ejemplo, error de saldo no existe o tenemos un límite que no queremos. Y crear nuestras propias excepciones nos va a permitir que la lógica de nuestro negocio hable el mismo lenguaje que el código. Heredar de la clase exception nos va a permitir inyectar metadatos en el error. Por ejemplo, en un algoritmo de procesamiento de pagos, la excepción podría llevar el ID de la transacción y obviamente el monto faltante. Esto desacoplaría la detección del error de la gestión del mismo. Es decir, el algoritmo lanzar podría ayudarnos a poder detectar cuál es el problema y una capa superior reintentarlo o cancelar o notificar al usuario dependiendo lo que necesitemos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una función de el error que podríamos obtener. Y aquí tenemos, por ejemplo, el sensor fuera de rango error, es decir, que nuestro sensor está fuera de un rango específico. Y aquí estamos pasando un error de validación. Y el error de validación es esta clase, que tiene una excepción. Y vamos a tener, esta función va a tener tres valores. Va a tener sensor ID, nuestro valor y nuestro límite. Y obviamente que si es que nuestro sensor está reportando un valor que excede nuestro límite, debemos de procesar la información de la manera correcta. Y vamos a mandar nuestro mensaje de error a la función que estamos anidando, ¿de acuerdo? En Python, para poder pasar una función, simplemente utilizamos la clase super para poder mandar información. Y aquí definimos una función simple en donde el valor es 150, ¿no? Y si el valor es mayor a 100, vamos a mandar un error que va a estar fuera del rango y vamos a mandar el ID, el valor que hemos colocado, que es una simulación, y obviamente el límite que le hemos colocado. Y esto va a pasar a nuestra clase de sensor y va a mandar el error. Entonces aquí, por ejemplo, podemos leer sensor temperatura 1 como un ejemplo cualquiera. Y si encontramos un sensor fuera de rango, vamos a procesar la información y vamos a imprimir nuestra alerta E, que sería justamente el sensor, el ID reportó fuera de rango, ¿no? Y aquí si lo corremos, podemos ver cómo va a procesar la información. Vamos a procesar el script de Python. Y aquí vemos que nos está diciendo que excedió el límite. Si le ponemos, por ejemplo, 90, ya no nos saldría ningún error. Y esto de aquí no debería arrojar ningún error, simplemente pasa directamente. Y de esta forma podemos definir errores customizables, es decir, de nuestro propio valor, para que nuestro elemento funcione de manera eficiente, ¿no? Y aquí, sobre todo, este error de validación va a ser la clase eh, para colocar errores de nuestro sistema. Y este pass va a hacer que nuestro programa no muera, sino que simplemente continúe. Es decir, nosotros aquí ponemos un print eh, continuar. No debería haber ningún error, el programa no debería pararse, sino que debería llegar a continuar sin ningún problema, ¿no? Porque no estamos aquí colocando la instrucción die, ¿no? Que si le ponemos el exit del programa debería de colocarse sin problemas para que cuando arroje este error, nuestra función determine que no se debería continuar y el error debería terminar, ¿no? Sobre todo cuando nosotros tenemos funciones que son muy delicadas y que el programa debería de pararse, eh, no deberíamos de dejar que nuestra función continúe, sobre todo si es que hay un error muy grave, ¿no? Por ejemplo, si es que fuera un error de velocidad o que la velocidad está siendo muy excesiva de un motor cualquiera, nuestro programa debería de parar el programa para que el robot o lo que sea que estamos controlando no continúe con el procesamiento que está haciendo. Porque de esa forma el error
debería de parar nuestro elemento. Y eso es importante porque eh, no debería de pasar un error, ¿no? Y para que nuestro programa pueda, por decirlo así, parar, simplemente podemos em, agregarle, en nuestro caso, un, un sysexit, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos, en vez de pass, le podemos aquí colocar import sys, y aquí, en vez del pass, no, adelante del pass, ¿no? Vamos a ponerle sys.exit 1, por ejemplo. Y esto haría que nuestro programa termine, obviamente, y que termine eh, justo antes de el elemento, ¿no? En este caso, pues nos está diciendo que una excepción ha ocurrido, ¿no? Y el programa se está deteniendo antes de pasar a la siguiente, ¿no? En nuestro caso, como tenemos un debugger, el debugger nos avisa cuando el programa está saliéndose, justamente eh, para procesar la información de manera eficiente. Bien, entonces hasta ahí nosotros vamos eh, haciendo que nuestro sistema vaya encontrando una forma de terminar nuestra función. Cuando existe un procesamiento inadecuado de los datos que no deberían de ser procesados o que se deberían mantener de una manera eficiente. Bien, entonces la idea es que nosotros vayamos eh, agregando la información de, de nuestro programa en base a los elementos que vamos encontrando. Bien, entonces hasta aquí vamos viendo el exception error de los elementos y ahora vamos a ver un flujo completo de cómo puede funcionar el try except e incluso si es que hay un valor o si hay algún error que continúe o que haga algo. Porque el try tiene dos importantes valores que a veces no se toman en cuenta. Por ejemplo, el else y el finally. O sea, en Python, try tiene else y el try también tiene finally. Y el else solo se va a ejecutar si es que no hubo ninguna excepción. Es básicamente el lugar perfecto para el código que depende del éxito del try, pero que no queremos que sus propios errores sean capturados por el except anterior. O sea, es decir, si nosotros tenemos, si estamos debugueando un código y estamos poniendo un try, pero no queremos que los errores dentro del try sean capturados, simplemente le ponemos un else y los códigos van avanzando
de la manera eficiente. Entonces, obviamente que el finally, para los que ya llevaron programación orientada a objetos, se va a ejecutar siempre y no va a importar qué es lo que pase, siempre se va a ejecutar y va a tener o se va a usar para la limpieza de recursos, como por ejemplo cerrar sockets o liberar descriptores o cerrar conexiones a la base de datos, etcétera. Y en algoritmos de alta concurrencia, saltarse un finally es la causa número uno de fugas de recursos. Es decir, que nuestro programa utilice más información de lo necesario. Entonces, por eso que vamos a ver cómo se encuentren las formas de ir viendo las cosas. Ya, entonces aquí vemos cómo una función va a procesar toda esta información, ¿de acuerdo? Y vamos para eso a hacer que lea, por ejemplo, el programa 1.py, ¿de acuerdo? Vamos aquí a poner procesar archivo y vamos a darle, por ejemplo, programa 1.py. El programa que hicimos primero. Y vamos a darle un F5. Y vamos a ver cómo nuestro programa nos va a decir, en este caso, que el archivo no existe, pero nos está encontrando que un archivo no ha sido encontrado, porque de repente nuestra ruta, o donde estamos ejecutando el script, no está el archivo. Entonces vamos aquí a correrlo en lección 1. Y vamos a ir a Python, programa 23.py, y encuentra 605 caracteres, ¿de acuerdo? Que es este procesamiento de aquí, para retornar la información de los datos eh, en mayúscula, y luego va a cerrar la lectura y nos va a poner un print de recurso liberado, ¿no? Y eso aquí siempre se va a hacer, ¿no? Si es que tenemos nuestro F correcto, va a hacerlo. Si no, pues no lo va a hacer. Por eso que en el primer caso, que no había archivo, el archivo no existe, no salió recurso liberado porque no entró a intentar buscar el archivo. ¿De acuerdo? Bien, todo esto que estamos viendo nos sirve mucho para poder ordenar nuestros scripts, para poder mejorar la forma como estamos creando nuestros programas de Python. Y vamos a ver cómo vamos avanzando la información que vamos encontrando.
Bien, entonces hasta aquí vamos viendo cómo las funciones son necesarias para poder procesar información. Y ahora, como último punto de nuestro tema, de nuestros primeros 24 programas, vamos a tener la forma como deberíamos programar siendo programadores de Python y evitando teniendo un estilo antiguo como es el estilo S o de otro tipo de patrones. Y la idea es que, por ejemplo, miren este script que está en procesar logs feo, ¿no? O sea, porque está bastante desordenado. Para terminar esta primera parte de nuestro programa, vamos a filtrar usuarios y calcular una métrica de los usuarios, pero va a estar lleno de asignaciones manuales. Vamos a manejar la memoria de manera eficiente. Y la lógica imperativa que va a ocultar la intención del algoritmo va a estar bastante mal hecha. La idea es refactorizar esto, obviamente utilizando las herramientas que acabamos de diseccionar y viendo, por ejemplo, default dict para evitar chequeos de llaves, list comprehension para el filtrado y el try, except, else para un flujo de errores limpio. La diferencia no solamente es la estética, sino que la versión Pythonic es 30% más rápida y un 100% más fácil de testear. Y con esto estamos cerrando un montón de información importante, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos procesando los logs, ¿no? Y estamos yendo por todos los logs dentro de la lista de logs que mandemos. Y si es que hay un error dentro del log que estamos procesando, entonces vamos a hacer un split. Vamos a poner el usuario, que va a ser igual a partes uno, ¿de acuerdo? Y luego vamos a poner nuestro nombre de usuario como como un, si es que no está dentro de nuestro diccionario, vamos a agregarlo. Y luego vamos a agregar la información de los valores que hemos encontrado. Esto de aquí es muy ineficiente. Recuerden que estamos creando un if innecesario, porque eso se puede simplemente procesar de manera más eficiente con el dict, default dict y un montón de partes más, ¿no? No dict, perdón. Entonces, from collections, import default dicts para dict, perdón, dict, estoy pronunciándolo mal. Vamos a usar nuestro default dict para eliminar si es que el usuario no es el resultado, ¿no? O sea, estamos eliminando esto utilizando default dict list errores por usuario para tener todos los errores por usuarios listos. Y vamos aquí a crear básicamente nuestro diccionario listo con nuestras corchetes definidos, ¿no? Y aquí for log en lista logs vamos a crear un unpacking rápido. Vamos a hacer un log split de los dos puntos, lo mismo que hemos hecho aquí, pero sin testear el error. Y si es que encontramos algún value error, o si es decir, si es que nuestros datos no están correctamente seteados, simplemente lo ignoramos. De lo contrario, vamos a verificar que el error exista y si el error existe, simplemente agregamos el error dentro de el usuario. Y por último, vamos a pasar nuestros errores de usuario de manera más eficiente, convirtiendo nuestro default dict en un diccionario simple para poder procesar nuestra información de una manera mucho más rápida y eficiente. Entonces, esto de aquí es lo mismo que lo de lo que está aquí, solamente que si se dan cuenta, estamos evitando tener que procesar la información el de listas, sino que asignamos los valores de manera más eficiente y vamos a procesar. Eso de aquí básicamente es un resumen de todo lo que hemos estado aprendiendo
para los que no recuerdan que era un default dict, pueden ir a, creo que era el programa número 4 si no me equivoco. Bueno, vamos a ver dónde está. Aquí está. Programa 6 el default dicts, para justamente poder procesar la información de una manera más eficiente y más rápida. Y esto obviamente nos va a permitir poder encontrar los valores y crear los tipos que vayamos procesando de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida y obviamente mucho más limpia al momento de procesar la información. Bien, chicos, eso sería toda la primera parte de la clase que tendríamos que haber terminado en las primeras 2 horas, pero que, bueno, por motivos de explicarlo más pacientemente y más tranquilamente, hemos tardado un poquito más de lo usual. Bien, chicos, una pregunta que tengan hasta aquí, si no vamos a tener un descanso de 5 minutos y luego continuamos con la segunda sección. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Ok, excelente. Entonces regresamos en 5 minutos. Ahí, primera pregunta. Ya, perfecto. Regresamos en 5 minutos.
Muy bien, chicos, continuamos. Entonces, hasta ahora hemos visto lo que son datos y objetos, pero ahora vamos a ir un poquito más hacia lo que son clases. Esto aquí es importante para poder entender cómo funciona la programación más orientada a objetos. Y justamente es por eso que es tan importante en Python saber clases que nos permitan utilizar el máximo potencial de ese tipo de programa, de paradigma de programación. Entonces, en Python tenemos el clásico init para una función y casi todos los programadores que han utilizado Python piensan que el init es el constructor de la clase. Pero en realidad, el verdadero constructor de la clase es new. Y eso tienen que saberlo ustedes. Para nosotros crear una clase no tenemos que usar el init para definir la clase, sino más bien es el new. ¿De acuerdo? Y el new es un método de clase que va a crear y va a devolver la instancia física del objeto. Mientras que el init solamente recibe esa instancia para personalizarla. ¿Y por qué importa esto? Porque si necesitan implementar, por ejemplo, un patrón como el singleton, donde solamente va a existir una instancia de la clase, o si estás heredando tipos inmutables como el int o tuple, deben de interceptar la creación en new para poder controlar en su totalidad el nacimiento del objeto. Por ejemplo, aquí estamos definiendo una clase llamada singleton y estamos poniendo que tenemos una definición del new que va a tener nuestro valor de la instancia y los argumentos que podamos pasar. Y aquí tenemos los valores que van a ir procesándose. Aquí pueden ver justamente cómo nuestro, nuestra creación del objeto se da y nuestra instancia va a ser justamente una clase que va a estar obtenida de la creación de nuestra clase en particular. Y aquí tenemos el init de nuestra clase, que es donde definimos o configuramos nuestro valor. Por ejemplo, si creamos nuestro singleton número 10 y nuestro singleton número 20, en este caso, no sé si recuerdan los closures, nuestra instancia ya va a estar creada la primera vez. Entonces ya no vamos a tener que crear la instancia por segunda vez porque ya está creada. No, simplemente vamos a definir el valor de la clase y esto va a hacer que, que pues, no utilicemos la clase de manera correcta porque vamos a estar sobreescribiendo el valor dentro de uno del otro si es que lo cambiamos, ¿no? Si vamos al valor de S1 vamos a tener que es 20 porque el S2 cuando lo definimos sobreescribió los valores de S1. Y esto pasa justamente porque el objeto físico en memoria se ha creado y ya no importa si es que volvemos a crear la clase, simplemente se va a redefinir el valor dentro de la clase. Y esto sirve mucho para poder procesar de manera correcta la asignación de información en nuestra clase.
Entonces, la idea es más o menos tener o ir procesando la información de manera eficiente para que se puedan ver cómo se mejora. Entonces recuerden, new es la forma natural de crear la clase y el init no es para crearla, sino es para definir los valores de nuestra clase que se van a ir personalizando dependiendo a lo que vayamos creando. Entonces, en Python ya vimos hace un momento los wrappers, ¿de acuerdo? Y además, la forma de definir los wrappers también sirve para definir métodos, ¿de acuerdo? Y en Python vamos a tener tres niveles de métodos. Y lo importante es no confundirlos, porque eso podría generar un error de diseño. Vamos a tener el método de instancia que va a recibir el self y va a operar sobre los datos de un objeto específico. Vamos a tener el método de clase o class method que va a recibir CLS, que se va a usar para eh, fábricas, entre comillas, que son como crear objetos de forma alternativa, porque tienen acceso a la definición de la clase y no a los datos de la instancia. Y por último, el método estático o static method, que simplemente es una función que va a vivir dentro de la clase por organización, pero no sabe nada de la clase ni del objeto. Es decir, que vamos a tener esa función allí, pero que no es que va a procesar algo dentro de la clase, sino que va a utilizarse como una función anidada a la clase. Aquí, por ejemplo, pueden ver un pequeño ejemplo, ¿no? Si nosotros llamamos a nuestro procesador algorítmico, podemos llamar a la función validar datos y va a funcionar con el dato que le pasemos sin necesidad de tener que definir nuestra clase, porque dentro de nuestra clase estábamos definiendo nuestro método estático. No sé si recuerdan esto para los que llevaron programación de objetos, que también en C++LI teníamos nuestro método estático que no permitía, o mejor dicho, permitía utilizar la clase sin necesidad de tener que estar definiéndola. Y luego, obviamente, tenemos la instancia que va a procesar la información muy parecida a... Sí, hola, ¿alguien ahí? Alguien habló, pero bueno, no importa. Y vamos a tener ahí la instancia, el método que básicamente va a ser capaz de poder entrar a la instancia y, y va a retornar una instancia de la clase. Es decir, que vamos a poder tener una clase definida a partir de la instancia. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos obteniendo una lista de datos que va a nacer del split y vamos a pasarla a la instancia, es decir, vamos a tener nuestro init luego de nuestra clase. Y eso de aquí sirve para poder definir nuestra clase de manera más eficiente. Aquí podemos ver procesador algorítmico desde CSV y si nosotros imprimimos la instancia va a ser un objeto. Y ese objeto va a estar con los datos que hemos definido de aquí y si lo ejecutamos vamos a obtener la suma de todos esos datos, ¿no? Y aquí podemos simplemente ejecutar el valor y vamos a ver que está sumando 1 más 2 más 3 más 4, que va a ser 4 por 5 entre 2 y sale 10, ¿no? O sea que está correcto. De esa forma podemos tener los valores de la clase de manera eficiente. Entonces, hasta aquí hemos visto que hay métodos que son útiles, como el class method y el static method, para poder mandarlo en la clase, pero también podemos tener nuestros encapsulamientos.
¿no? Y es que en JavaScript, bueno, en Java o en C++, si queríamos proteger un atributo, lo hacíamos private, no sé si recuerdan, ¿no? Private, y luego escribíamos un getter o un setter, o sea, get argument o set argument. En cambio, en Python, eso es una pérdida de tiempo y de memoria. Vamos a seguir el principio eh, de, bueno, ¿cómo lo puedo llamar? Bueno, que todos somos adultos responsables. Y vamos a usar el prefijo guión bajo para indicar que un atributo es privado por convención. Y bueno, o sea, ¿qué pasa si después necesitamos agregar una validación, por ejemplo, que la edad no sea negativa? Pues en otros lenguajes tendríamos que cambiar todo el código que accedía al atributo. En Python utilizamos property. Y esto va a permitir que un método se comporte como un atributo. Nuestro código externo va a seguir usando un objeto atributo, pero por debajo se va a ejecutar una función que es una refactorización sin romper nuestra API. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo de una clase que va a tener nuestro init y vamos a tener una clase con property que va a ser la temperatura y aquí pues va a permitirnos poder acceder al valor temperatura con punto, ¿no? Y luego vamos a tener aquí el setter, que es una función de temperatura que va a permitirnos poder acceder a ese valor e incluso ponerle una condición para que no pase el valor y siempre seteando nuestro valor temperatura. Entonces, de esta forma, ya no tenemos que llamar al valor su guión temperatura, sino que más bien simplemente podemos llamar al atributo que tenemos y nuestro atributo nos va a dar la información. Y eso va a permitir que nosotros podamos utilizar nuestra clase de manera más eficiente. Aquí, por ejemplo, vamos a definir m igual a motor 20. Estamos creando una temperatura en el 20, es la primera vez. Y para acceder al atributo podemos usar m temperatura, ya no m sub temperatura. Y vamos a acceder a nuestro atributo, pero llamando a nuestro método, que en este caso es este de aquí, ¿no? El property. Y luego para poder asignar la temperatura, podemos utilizar m.temperatura igual a 90, que va a darnos una validación y si le ponemos, por ejemplo, 110, automáticamente va a ajustar nuestro valor. Vamos aquí a ejecutar el elemento, aquí no va a salir ningún punto. Si le ponemos 110, por ejemplo, nuestro valor va a estarse normal, porque no es mayor de 120, es más 130. Nuestro valor va a darnos un error y diciendo que hemos encontrado un sobrecalentamiento de nuestro valor. Y es así como podemos hacer que nuestra clase nos arroje errores dependiendo de lo que vayamos queriendo, necesitando dentro de los valores que vamos obteniendo. Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, con respecto a los atributos y a la forma de definición de estos? Chicos, están allí. Chicos, bueno, continuamos. Hasta ahora hemos visto lo que son atributos, hemos visto cómo funciona la función property y cómo podemos utilizarla de manera eficiente.
Ahora vamos a procesar cómo podemos eh, utilizar algunas funciones que están, por decirlo así, de manera eh, por default dentro de nuestras funciones. Y ahora, aquí lo que más importa es que sepamos que vamos a tener que pasar a veces, muchas veces, debugueando nuestros programas, ¿no? Y si imprimimos un objeto y ven, por ejemplo, main.nodo objeto en la memoria 0x, lo que sea, pues hemos fallado como programadores porque no estamos viendo lo que está pasando. Python va a tener dos métodos mágicos que van a ser utilizados para representar los algoritmos. str, nuestro, nuestro método va a permitirnos poder tener una función legible y nuestro REPR nos va a permitir poder eh, entender lo que está pasando. Básicamente, tenemos que la regla de oro es que RPR debería devolver una cadena que, si la pegamos en la consola de Python, recrearía el objeto exacto. Y es la diferencia entre ver una descripción vaga y ver el estado real de la estructura de datos durante una autopsia de código. Y aquí vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro sensor que va a tener un nombre y un valor. Y si utilizamos str, lo que vamos a ver es el sensor temperatura 25.5. Y si utilizamos rpr, lo que vería el desarrollador sería sensor, nombre, temperatura, valor 25.5. Y esto nos va a permitir poder utilizar los valores de manera más eficiente. Esto es importante porque vamos a poder obtener qué es lo que está pasando dentro de nuestro código, entendiéndolo a nuestro lenguaje que estemos utilizando. Y es importante porque a nosotros nos interesa ser capaces de poder visualizar lo que está pasando dentro de nuestros códigos. No nos interesa simplemente eh, saber qué es lo que hay en nuestro código, sino ser capaces de desbloquearlo. Y aquí podemos ver cómo podemos llamar al método str o rpr de nuestro objeto que hemos creado en función de nuestros valores que, que vayamos viendo. Pablo, si no compro, yo no puedo más fácil. Tendría que decir, Así porque es se que, va temprano. Pero él no va madrugado, pues no tiene, no, pues por eso él va, pues, no hay, no sé, él tiene que va tranquilo, pues, Kevin, ¿no? estamos No, no, escuchando. pues, ya. Vamos a mutear a Kevin ya para no enterarnos de sus problemas. Bien, entonces, hasta aquí estamos viendo cómo funcionan los valores, ¿de acuerdo? Ahora en Python tenemos justamente este /r que nos va a permitir poder acceder a los valores de una manera más eh, profesional, por decirlo de alguna forma. Y además que nos lo va a poner
mucho más sencillo dentro de los elementos. ¿De acuerdo? Y además que si usamos el slash R, le estamos diciendo a Python que utilice la función RPR, que básicamente va a formatear los elementos para poder debuguearlos. Sobre todo para tenerlos con eh, una forma más correcta de poder acceder al valor. Esto va a ser muy útil sobre todo cuando vayamos a debuguear cadenas que tienen espacios dentro o que tienen alguna información adicional que no está accedida de manera oficial dentro de los elementos que estamos explorando dentro de nuestro debugger. Entonces, ahora que ya sabemos para qué sirven los STRs y los RPR, a mí me gustaría saber, chicos, ¿qué qué parte de todo lo que hemos visto hasta ahora se les está complicando más o se les está haciendo más fácil para poder saber si es que seguimos así? Porque las cosas que van a seguir en la lección 3 y en la lección 4 son un poquito más complejas. Quiero saber si es que lo de anterior que está fácil lo están entendiendo bien o no. Chicos, chicos, ¿están ahí? Chicos, no sé, cuando hay tanto silencio, no sé si es que están, no están, se han ido, están. Ya, ok, lo de Sebastián es válido. Ajá, yo imagino que hay cosas que se les están complicando en algunas partes, ¿no? Porque lo que estamos viendo es código de Python a nivel pro, a nivel profesional, ¿no? No código a nivel patito. Realmente estamos avanzando y les estoy explicando código o cómo se debería de programar en el código de manera eficiente. Así que no se preocupen si es que ven que algo no entienden porque son conceptos que pueden ser difíciles para muchos. Sí, chicos, si estaban pensando de que esto de aquí era, oye, una introducción a Python, no, 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 esto de aquí es bastante, es programación muy profunda de Python. O sea, ustedes, si es que están entendiendo bien los conceptos que les estoy dando y están entendiendo bien las formas que les estoy dando, ustedes deberían ser capaces de programar en Python muy bien. O sea, ustedes podrían pasar una entrevista de alguna empresa importante con la información que tienen aquí de Python. Ahora, no estamos viendo algoritmos, si se dan cuenta, no hemos visto algoritmos, estamos viendo solamente eh, parte de la programación de Python para, o sea, cómo se programa, cuáles son los códigos que se usan. Y justamente no he querido meterles algoritmos porque me parecía que no eran lo que necesitaban en este momento, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar, recuerdo, con dos más hasta las 7 y ya luego en la siguiente clase vamos a lo que falta. Bien, entonces, hasta ahora hemos visto cómo las funciones pueden servir y pueden ser muy útiles. Pero tenemos que entender de que las clases en Python nos sirven también como operadores. O sea, piensen en lo siguiente. O sea, ¿por qué podemos utilizar un símbolo más para sumar números y también para concatenar listas en Python? Y esto pasa por la sobrecarga de operadores. En Python, los operadores son solo, vamos a llamarle,
edulcorante, ¿de acuerdo? O sea, es un azúcar que no es real. Y va a llamar a métodos especiales. Por ejemplo, si están diseñando una clase para representar vectores o matrices o incluso monedas, no deberían crear un método llamado sumar subguión con otro. Más bien deberían implementar el método add, lo que les va a permitir que los objetos participen en expresiones matemáticamente naturales. También podemos utilizar la clase, bueno, o la función ec, que sería igualar, para comparaciones lógicas entre varios elementos. Ahora que ustedes ya son expertos, porque ustedes están preparándose para ser expertos en Python, eso les va a permitir escribir luego algoritmos que se van a leer como fórmulas matemáticas y no como una sopa llamada de métodos. ¿No? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, un vector. Aquí tenemos un vector que va a estar self x igual x, self y igual y. Y tenemos el add, y aquí vamos a poner, ¿no? Si nuestro valor que estamos agregándole es un vector, entonces retorna esto, ¿de acuerdo? Que es self x más otro x, self y más otro y. Y va a tener un vector de salida. Pero si no, vamos a mandar un error diciendo que no se pueden sumar vectores entre sí, lo cual es, solo se pueden sumar vectores entre sí, lo cual es bastante lógico, ¿no? El equal, vamos a ver si es que el self x es igual a x o self y es igual a x. Y por último, nuestro rep. ¿Para qué era el repr? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Para qué era el RPR? A ver, chicos, ¿para qué era el RPR? Chicos, chicos. El RPR sirve para poder ver el elemento que está dentro. Bueno, así aquí, por ejemplo, le ponemos print S, lo que nos va a mandar es el RPR, ¿sí? Nuestro RPR. Eso es importante que lo recuerden porque es útil para saber. No se vayan a olvidar de eso. Pues aquí vamos a definir dos vectores. 2 4 1 3. Y vamos a poner B3 va a ser igual a B1 más B2. Y nos va a salir que el vector va a ser la suma de estos dos. Y podemos comparar si el vector 1 es igual al vector 2, ¿no? Y nos va a salir si es true o si es false. Y esto de aquí es muy importante, sobre todo para crear nuestras clases. Si, por ejemplo, si queremos crear un filtro de Kalman y queremos usar clases, pues tenemos que usar las clases de esta forma. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque este add, este equal, son muy útiles para poder luego agregar información, ¿no? Y no son los únicos métodos, ¿no? Add, equal y RPR no son los únicos. Es más, podemos utilizar otros métodos para poder ir procesando la información que vamos a ir agregando a nuestros métodos. ¿De acuerdo? Tenemos el SAP, que es subtracción. Tenemos el mul, que es multiplicación. Tenemos la división, que es TrueDiv. Tenemos la división entera, que es floorDiv. Tenemos el módulo, que es mode.
tenemos la potencia, que es POW, ¿no? Y así tenemos varios métodos que son muy útiles para poder comparar. También ponemos la comparación eh, que vayamos a utilizar, ¿no? Y también podemos no solamente comparar con igual, sino que podemos comparar menor, podemos comparar mayor, y sería con less than, que es LT, great than, GT. Podemos también obtener contenedores, ¿no? Como la longitud del objeto, como len, como acceder a algún objeto, como get item, y así podemos ir obteniendo valores que pueden ser muy útiles para poder utilizar de manera eficiente eh, cuando nosotros llamemos a nuestras funciones. Bueno, y eso es muy útil para, sobre todo, eh, procesar de manera eficiente nuestros procesos de lo que vayamos a crear cada vez más elaborado de nuestros objetos. Entonces, chicos, la idea es que ustedes vayan procesando esta información de manera eficiente para poder utilizar la función que más les conviene en sus programas que van creando. Y entonces, aquí hemos visto hasta ahora eh, cosas que nos pueden ser útiles para crear nuestras clases, pero también debemos tener en cuenta que podemos utilizar contenedores. Y tal vez ese es el punto preferido de los que trabajan en software, porque se ponen a pensar si es que quieren que la clase que estamos utilizando se comporte como una lista o como un diccionario. O sea, no necesitan heredar de lista o dict, que a veces es muy ineficiente, solo necesitan implementar un protocolo de contenedor. Al definir getItem, van a permitir que el objeto use corchetes. Eso es vital si están creando, por ejemplo, una clase que va a gestionar un dataset o una base de datos. El usuario siente que está usando una lista de Python, pero ustedes por debajo están gestionando la memoria, la paginación o el acceso al archivo de forma transparente. Es el nivel máximo de abstracción. Ustedes van a tener un nivel de abstracción muy alto que nos va a permitir poder procesar esa información de una manera muy eficiente. Aquí, por ejemplo, estamos creando una lista que va a cargar los datos bajo demanda. Aquí tenemos un self data, o sea, la data que se va a crear, y vamos a ponerle que va a tener una lista con un tamaño determinado, ¿no? El len va a ser el tamaño de la lista. El get item va a ser, pues básicamente un objeto que va a ser procesado y vamos a obtener el índice que vayamos obteniendo. Y el set item va a ser que vamos a dejarle el valor al elemento. Básicamente todo esto es como si fuera una lista, pero es una lista personalizada. Y eso va a permitir que nuestra lista en memoria ya esté creada. Entonces no tenemos que estar recreando la memoria, sino que simplemente vamos añadiéndole la información para que nos obtenga la información, nos dé la información y podamos procesarla de una manera muy eficiente que nos permita poder obtener esa información de la manera más limpia posible para programas que vayamos a crear en un futuro. Entonces, la idea es que ustedes vayan entendiendo cómo estas modificaciones de listas nos pueden servir mucho para poder procesar información mucho más eficiente.
Es mucho menos, consume mucho menos memoria, lo volvemos todo mucho más, lo volvemos todo de una manera más limpia y vamos creando poco a poco la información que vamos obteniendo de nuestros objetos. Bien, muchachos. Entonces, hasta aquí tendremos la clase de hoy. Daniel, Sí, profesor. estaba pensando en tener todavía dos clases más, porque hay muchos conceptos más que tenemos que tocar. ¿Habría algún problema con eso? Tendría que consultarlo con coordinación, pero si usted puede, sería coordinar los horarios. Sí, seguiremos más o menos con la misma idea. Solamente que de repente pues, empezamos 5:30 y no 5, porque a veces se nos está complicando un poco la hora, pero, o sea, tendríamos de 5:30 a 7 y ya con eso tendríamos eh, Serían dos abarcado, clases, profe. sí, dos clases. Y ya, voy a consultarlo y le escribo para confirmar. Ya, ok, perfecto. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Ok, perfecto. Entonces nos vemos si es que todo va bien el martes y ahí continuamos, muchachos.